humana que algunas veces puede ser contradictorio para nosotros y otras veces puede ser fructífero y adecuado siempre y cuando aprendamos el cómo usar esta naturaleza que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Nos vamos a ubicar en tiempo y espacio, nos vamos a ubicar en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 7, cuando el Señor habló a Moisés, habló a los ancianos y le dijo: ustedes, Moisés y los ancianos, diríjanse al pueblo y explíquenle algo importantísimo. Que cuando entren a la tierra prometida, hagan piedras grandes, las revoquen. Esta palabra no sé si todos la entendemos, en mi país todavía se utiliza y más en los pueblos, revocar. Alguien dice: estoy revocando la cocina, dicen las señoras. Y alguien decía: ¿qué es eso? Eso es agarrar un poco de cal, ¿verdad? Y emblanquecer las paredes. Entonces estoy revocando, decían las paredes. Y aquí el Señor lo da a entender y dice: cuando tengan las piedras, cojan cal, revóquenlas, pónganlas de color blanco. Ahí lo dice el verso en el capítulo 27 de Deuteronomio, del 1 al 9. Y escriban, después de que hayan hecho esto, escriban los mandamientos que yo les doy a cada uno de ustedes en color blanco para que lo puedan ver bien. Y usa mucho las palabras revocar. Las revocarán con cal, vuelve a decir, ¿verdad? Las pintarán con cal las paredes, las van a emblanquecer con cal. Así que entendemos lo que la palabra del Señor nos dice, y en este escenario que acabamos de explicar hay un verso, el verso 9. El verso 9 no habla exactamente de revocar, no habla de los mandamientos, pero habla de algo muy interesante y es la base de la cual yo voy a partir para hablar de esta característica humana que debemos saber utilizar cada uno de nosotros. Entonces, estamos en Deuteronomio capítulo 27 y el versículo 9. Y se ponen de pie, por favor, van a estar sentaditos y sentaditas por 1 hora y media, 2 horas, no sé. Depende del Espíritu Santo, tal vez sean solo 20 minutos, ¿verdad? No sé. Pero vamos a partir de este hecho. Damos libertad al Espíritu. Deuteronomios 27, 9. ¿Lo tenemos ya? La palabra del Señor, después de que Dios habló a Moisés dándole estas órdenes, los ancianos y el pueblo, y los ancianos y Moisés dijeron al pueblo de la siguiente manera: y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Lo vamos a leer otra vez, ¿les parece? Dice la palabra del Señor: y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente. Gracias, Señor, bajo este tiempo, Dios mío, a veces loco para algunos. Algunos piensan, Señor, que esta lluvia trae solo molestia, pero tu palabra dice que la lluvia es símbolo más bien de fertilidad, de abundancia, es símbolo de tu bendición. Gracias entonces por la lluvia que tú has enviado. Gracias, Señor, por lo que estamos pasando ahora, porque es parte del cumplimiento de tu palabra, Señor amado, y recibimos tus bendiciones. En el nombre glorioso de Jesús, hoy estamos aquí para escuchar de ti, para escuchar de tu palabra, para reflexionar y tomar acción en ella. En el nombre de Cristo Jesús, damos las gracias nuevamente. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Decíamos entonces que en el Antiguo Testamento Dios dio ordenanzas a su pueblo y que el pueblo tenía que obedecer estas ordenanzas y además que debería de tenerlas enfrente de él, debería estudiarlas, analizarlas y razonarlas y llevarlas a cabo. Hoy vamos a hablar bajo el tema la enseñanza del silencio. La enseñanza del silencio. Tanto que hablamos ahora para venir y hablar sobre la naturaleza del ser humano, decíamos, y es que el ser humano por naturaleza es un ente social.
aunque no lo querramos. ¿Qué significa esto? De que tenemos que estar juntos, que tenemos que compartir. Hay una necesidad de comunicarnos unos con otros, hay una necesidad de compartimiento unos con otros. Para nosotros es raro, es extraño el hecho de que una persona quiera permanecer siempre sola. Es cierto, a veces usted y a veces yo necesitamos nuestro espacio y nuestro tiempo. Entre el hombre y la mujer hay ciertas diferencias. Hay expresiones usadas en los libros y esas expresiones dicen a veces que el rey león quiere estar en su cueva, refiriéndose al hombre. Y uno dice, ¿qué quiere decir eso? Que a veces el hombre se encierra solo y la mujer dice, ¿y este? Allá pasa metido en su cuarto, allá se va y nos deja solos aquí. Venga para acá a compartir. Pero por naturaleza, estoy hablando en generalidades, al hombre le gusta tener su tiempo solo. Y a veces se extraña a la mujer, ¿verdad? No le gusta compartir este ermitaño, este anacoreta, este asceta, o tiene un montón ahí, y usted le puede decir este loco, ¿verdad? Aunque la palabra loco últimamente depende, dicen que las personas que tienen mucho dinero y hacen cosas locuras o extravagancias, dice este es justamente lo que yo había dicho, ¿verdad? Esta persona que tiene mucho dinero y hace cosas locas, dicen, él es extravagante. Pero cuando usted es pobre y hace las mismas cosas, dicen, este es loco, no le hagan caso, ¿verdad? No sé si han visto, hasta en las revistas sale alguien, ¿verdad? Que se pinta el cabello, se corta de aquí, deja largo y sale en las revistas y dice, mírenlo, ¿verdad? Es extravagante y algunos hasta lo limitan, pero ese loco que anda ahí, dice, nadie le haga caso, ¿verdad? Porque no tiene fama, no tiene dinero. Ahora, en la palabra del Señor encontramos el hecho de, mis hermanos, que el silencio a veces se ve mal y a veces se ve bien. Pero ¿qué dice la palabra del Señor en cuanto al silencio? Es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque entre el hombre y la mujer es más expresiva, a la mujer le gusta platicar más de sus cosas, a la mujer le gusta juntarse con otras y hablar, y a nosotros los hombres casi no. Es más, explicaba yo y decía el viernes, una diferencia entre un hombre y una mujer es que el hombre puede tener sus problemas y lo tendemos a esconder. No queremos hablar, pero cuando alguien nos conoce, ya sea nuestra madre, nuestra hermana, nuestra esposa, nos dice, yo sé que tienes algo, ¿por qué no lo cuentas? No, ¿por qué no? Cuéntame, hasta que lo saca por cuchara, poco a poco. Ya, eso te costaba decir. No somos tan expresivos como las mujeres y por eso padecemos más de presión arterial alta, por eso nos da más stroke, por eso tenemos problemas con el corazón, por eso padecemos de gastritis y de otros problemas porque no somos muy expresivos. Ahora, cuando un hombre le cuenta a un hombre o a una mujer, sus problemas, ojo, el hombre por lo general no está pidiendo consejo. En cambio, la mujer cuando cuenta sus cosas espera que haya un consejo. Le cuenta al esposo tal y tal cosa y el hombre, sí, cómo no. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Me vas a contar más? No, ya te lo conté. ¿Y qué? Pues sí, ¿qué de qué? ¿Qué me vas a decir de eso? Ya vienes con tus cosas, dice el hombre. No quiere dar opinión. En cambio, el hombre viene y le dice, le voy a contar algo a mi esposa, le cuenta y la mujer empieza a decir, no hubieras hecho eso, mira que no hubieras hecho. No, no te estoy pidiendo consejo. Y vienen los pleitos y no nos podemos entender. Pero recuerden, en términos generales, no es que todos vamos a hacer así por 100%, pero el hombre cuenta sus cosas y no espera consejo a menos que lo pida. Cuando el hombre dice, te voy a contar algo y quiero que me aconsejes, ahí sí. O qué piensas, ahí sí. Pero de lo contrario, hasta nos molestamos. Ya se está metiendo en mis cosas, por eso no me gusta contarte nada porque ahí vas. ¿No han oído eso? ¿Verdad? Por naturaleza somos diferentes. Hay que aprender a conocer entonces la naturaleza que tenemos cada uno. Pero como decía, en términos generales somos entes sociales. De una u otra forma nos estamos comunicando. Aquella persona que está sentada en la esquina, aquella persona que no platica con los demás, está comunicando algo. Aquella persona que vive en una cueva, que no quiere que nadie la visite, está comunicando algo también. Somos entes sociales, lo querramos o no lo querramos. Pero interesante es que hoy aprenderemos algunos aspectos en cuanto a la práctica del silencio, cuándo debemos callar y cuándo no hacerlo, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y para ello vamos a ver algunos apartados en cuanto a lo que dice la Biblia en algunos ejemplos. Empezaremos definiendo qué es el silencio. Hay cosas que
en sí misma no la podemos explicar, dependen de otra cosa. Por ejemplo, yo le preguntaría, ¿qué es la oscuridad? Es un espacio negro, diría usted. Yo pinto de negro y eso ya es oscuridad. Simplemente la oscuridad es la ausencia de la luz. ¿Qué es el tener frío? El frío como tal, alguien dice, no existe. ¿Cómo que no existe? Si mire, andamos aquí bien abrigaditos, ¿verdad? Pero el frío realmente es la ausencia de calor. Encontramos una fuente de calor, ya no hay frío, desaparece. Encontramos una luz, ya no hay oscuridad. Entonces, ¿qué es el silencio? El silencio es la ausencia del sonido o del ruido. Dice que este lapso puede ser un lapso de tiempo corto o muy prolongado. Algunos filósofos empiezan a pensar y le preguntan a sus amigos o a los alumnos que tendrán en ese momento, si un árbol en la montaña de donde no hay ningún ser humano, el árbol cae, ¿hace ruido o no hace ruido? Sí hace ruido, dice, pero ¿quién lo oyó? Un ser humano no lo oyó nadie, pero ¿hay ruido o no hay ruido? Y empiezan a filosofar en esas cosas y uno dice, ¿cómo pierden el tiempo en esas cosas? Sin embargo, el hecho es de que el ruido sí hubo, que nadie lo escuchó es otra cosa. El silencio es muy importante. Vamos a ver varios tipos de silencio. A veces guardamos silencio, ¿por qué? Guardamos silencio porque es una actitud del ser humano. Guardamos silencio ya sea porque tenemos un sentimiento de culpa, porque tenemos un sentimiento de pena o vergüenza, porque no queremos enfrentar situaciones y el hombre y la mujer somos diferentes también en ese aspecto. La mujer tiende más a defender sus posturas que el hombre. El hombre tiende a rechazar la confrontación y luego la mujer dice, cobarde, ¿y por qué no quieres? Habla. Mejor me voy, dice, ya se va el cobarde. Y a veces parece muy rudo, pero lo voy a decir. A veces es tanta la insistencia de la mujer que en la naturaleza del hombre, yo hablo de hombre generalmente, no hablo de cristianos o no cristianos, a veces dice, me dan ganas de darle un golpe para que se calle y mejor me voy a ir a la calle. ¿Y qué hace ella? Empieza, sigue hasta que me dio un toque, fíjese, que lo fui a agarrar allá por el jardín para que no se fuera y solo se dio vuelta y me dio una bofetada. Y eso es lo que quería evitar el hombre. Porque por eso a veces cuando tiene un problema con la vecina, la mujer debe tener cuidado, porque viene y le dice al hombre, fíjate que me trató mal y no sé qué, y el hombre dice que ya voy a ir a arreglar las cosas. Y tal vez no fue muy exagerado lo que dijo la mujer y termina en un pleito, porque somos de pocas palabras. Se ve en la naturaleza cuando una mujer dice, si me dejas, me mato. ¿Y qué hace la mujer? Agarra 20 aspirinas, que no se va a morir por eso, ¿verdad? Pero mira, delante de ti, ay. Es más, me voy a agarrar 5 más. O si no, agarra 100 vitamina C. El hombre cuando dice, me voy a matar, lo que agarra es una pistola o se ahorca. Eso no tiene retroceso. Cuando el hombre toma una decisión, lo hace más en serio en ese aspecto. Entonces hay que notar cuándo se habla en serio y cuándo no, y cuándo hay que guardar silencio. Tenemos el primer silencio en la Biblia del que voy a hablar, hay muchos, pero hoy les voy a hablar sobre el silencio de Adán y Eva. En el capítulo 3 y el versículo 8 de Génesis tenemos entonces el silencio de Adán y Eva. Se dice que luego que la mujer fue seducida y que ella sedujo a su esposo, ¿qué sucedió? Se habla de que una vez que cometieron pecado, Dios al atardecer iba y platicaba con ellos y que llegando al huerto el Señor les habló y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Se oyó la voz del Señor por el aire, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y qué pasó? Estaban escondidos, no respondieron. Estaban escondidos. ¿Por qué? Por lo que había dicho, porque había un sentimiento de culpa y esto influía mucho porque no querían dar la cara a su Creador porque le habían fallado. Porque el Señor que hablaba con ellos, que les enseñaba personalmente, que los guiaba, que les había dicho de todo pueden comer, miren estos miles de frutos que hay aquí, de todo pueden comer, pero de esos 2 árboles que están en medio del huerto no comerán. Había un sentimiento dentro que lo privaba al hombre de dar la cara a su Creador
pero creía que era limitada también la presencia del Señor, ya que poniéndose detrás de unos arbustos creía de que ya la había hecho. Ya me escondí. El Señor no me ve aquí. Algunas veces nosotros, hermanos, hermanas, cometemos algunas cosas también y no nos atrevemos a dar la cara de cosas que hemos hecho. Preferimos escondernos, preferimos huir. Eso me recuerda 2 versículos en un solo capítulo, Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28, en el verso 13, nos dice de que aquel que encubre su pecado no prosperará. Mas al que confiesa, pero no solo eso, y se aparta, alcanzará misericordia de nuestro buen Dios. Proverbios 28, 13. ¿Qué hizo Adán y Eva? Se escondieron. No vinieron y dijeron, te fallé, Señor. Señor, ¿dónde estás? En lugar de que tú me busques, yo te voy a buscar. Señor, ¿dónde estás? Aquí estamos. Ven, queremos hablar contigo y queremos decirte que te fallamos. Hemos pecado contra ti, Señor. No lo dijeron hasta que el Señor vino. Y en ese mismo capítulo 28 de Proverbios y en el verso 1, qué interesante lo que dice. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Huye el impío sin que nadie lo persiga. La pregunta aquí sería, ¿quién es el impío? Porque para muchos el impío es el incrédulo, el que no ha aceptado a Jesucristo. Pero la mayoría de veces, si usted busca el original de esa palabra en el hebreo o en el griego, impío es el que conoce de la palabra del Señor y no la cumple. Aquel que ha cometido una falla y en lugar de dar la cara, huye. Adán y Eva hicieron lo mismo, guardaron silencio ante nuestro buen Dios y ¿qué hicieron? Huyeron delante de la presencia de Él. Sin embargo, se dieron cuenta después de que eso no es que no sea fácil, simplemente es imposible huir de la presencia de nuestro Señor. Guardaron silencio, sí, ese silencio es la culpabilidad que había dentro de ellos. Evitaron en realidad el confrontamiento directo con Dios. Dice Génesis 3, 8 y 9, también lo voy a leer para ustedes. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Y el verso 9 dice, mas Jehová, Dios, tomó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Mas Jehová Dios llamó, al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Hoy el Señor nos está diciendo, ¿dónde estamos? Muchas veces guardamos silencio delante de Él para confesar nuestras culpas, nuestros pecados. A veces venimos acá, alabamos al Señor, pero tenemos pecado oculto. Cuando hablo de pecado oculto no estoy hablando de grandes cosas, porque a veces decimos, es como el hombre que tiene 2 mujeres, obviamente, no va a andar diciendo a todo el mundo, hermanos, tengo 2 mujeres. Es más, voy por una tercera ahora, a ver si me sale. No, nadie va a decir eso. Pero no estamos hablando de ese tipo de pecados aparentemente tan grandes, ¿verdad? Que no sea como aquel hombre que era honrado, pero era un infiel honrado. ¿Te recuerdan? Que llegó a una, no quiero decir el nombre, a una tienda muy grande, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasó? Que cuando le dieron su cambio, él había pagado con un billete de 20 y de seguro la cashier ahí le vio un billete de 100 y le dio 80, imagínense. Él paga con uno de 20 y le dan 80, ¿verdad? Más centavos. Y cuando va, dice, no, pues si esto no es. Ay, me reviso. Empieza a buscar los billetes de 100 de la cartera y dice, pues si yo no traía ni uno. Así, con razón, ¿verdad? Entonces regresa y miren, y le dice, usted cometió un error. Ah, ¿cuánto le debo? Que no, aquí está, me dio de más. Solo traía un billete de 20. Wow, inmediatamente esta muchacha alegre dijo a todo el mundo, mire este hombre, lo que ha pasado, es raro que encontremos hoy día gente como él. Y le preguntaron, ¿es usted cristiano? Y dijo, no. Extraño, pero aún más todavía. Y luego viene el manager de la tienda y dijo, párese ahí. ¿Por qué? Si yo no he hecho nada, ya regresé. No, ahí dijo, vamos a tomarle una foto, ¿verdad? Juntamente con su esposa. Abrácela, por favor. No, dijo. ¿Por qué no? Vamos a tomarle la foto. ¿Y qué resulta? Es que con esta que ando no es mi esposa. Dijo.
En ciertas áreas, cumplidores, y en otras, un desastre. ¿No somos así todos? Y yo me quiero encerrar ahí, ¿verdad? Así somos, así somos. Y el Señor pide de ustedes y me pide a mí también que aprendamos que cuando tenemos culpabilidad no guardemos silencio, que vayamos a Él. Que vayamos a Él y que podamos corregir entonces la falta que hemos tenido. Así que el primer silencio que puede haber es porque tenemos un sentimiento de culpabilidad delante de Dios y delante de Él queremos guardarlo y no lo decimos. Sin embargo, el hecho de decirlo, recuerden lo que dice Proverbios 28:13, hay que decirlo y apartarnos, ¿sí o no? Eso es lo que Él pide. Confiese su pecado y se aparta, confesar el pecado y apartarse, eso es lo que Dios nos está pidiendo. El segundo tipo de pecado que podemos encontrar, lo vamos a leer en Levítico capítulo 10, versículos 1 al 3. Levítico capítulo 10, versículo 1 al 3. Sabemos que el sacerdote, el primer sacerdote oficialmente hablando, fue Aarón. ¿Por qué hablo oficialmente? Porque antes de esto, la persona que iba y entraba al lugar santísimo incluso y que rendía cuentas ante Dios e intercedía por el pueblo era Moisés, antes de Aarón. O sea, el primer sacerdote que tenía el pueblo de Israel, podemos decir que era Moisés, quien intercedía por el pueblo. Ustedes pueden ir ahí a Éxodo, por ejemplo, 32 y 33, donde le dice Moisés, no castigues al pueblo, ráeme si es posible, ráeme mi nombre ahí, ráspalo, de ahí donde está, quítalo, pero no castigues al pueblo. Eso hace un sacerdote. ¿Y qué pasó luego? El Señor dijo, por lo no raeré, van a tener su castigo, pero no voy a destruir al pueblo. Y luego tenemos que el sacerdote que sí fue electo oficialmente fue Aarón, con una ceremonia muy grande, y a sus hijos, y que el sacerdocio en Israel era heredado. Los sumos sacerdotes tenían que venir de la casa de Aarón. Habían otros sacerdotes de categoría menor, habían quienes ayudaban en las puertas, había quienes tocaban las trompetas, había quienes tocaban otros instrumentos musicales, había quien barría, si usted quiere verlo ahí, pero tenían que ser levitas, pero no necesariamente de la casa de Aarón. ¿Pero qué sucedió? En cierta ocasión los hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, ellos que estaban aprendiendo el oficio del sacerdote, hicieron algo que fue imperdonable delante de Dios. Tomaron incensario, tomaron el instrumento para poner incienso. Sabemos que bíblicamente hablando el incienso significa las oraciones justas de los santos. Y ellos tomaron el incensario y lo encendieron, le pusieron incienso y lo encendieron y empezaron a ofrecer ofrenda a Dios. Y alguien dice, ¿y qué pasó? ¿Dios aceptó esa ofrenda? Rotundamente no. ¿Por qué? Porque Dios lo vio como algo que llamamos fuego extraño, algo que Dios no aceptaba. Leamos entonces Levítico 10 del 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario, cada uno, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Hacer algo que Dios nunca manda es fuego extraño. Ahora, ¿qué pasó a raíz de eso? Y salió fuego de delante de Jehová y los consumió y murieron delante de Jehová. ¿Qué pasó con este padre? ¿Qué pasó con Aarón, el sumo sacerdote? Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Y Aarón qué hizo? Cayó. Pero luego el verso 6, siempre Levíticos 10:6, ¿por qué cayó? Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de luto. En otras versiones le dice el Señor, ni siquiera llores por tus hijos que han muerto. ¿Se imagina usted en el papel de padre o en el papel de madre?
que sus hijos hayan muerto y que Dios le diga, no vas a derramar una lágrima, no vas a llorar por ellos, no vas a vestirte de negro, no vas a dejar de comer, no vas a dejar de alabar mi nombre. Y luego cayó, ¿por qué? Porque estaba asustado, mis hijos acaban de morir y luego Dios me dice que no haga nada de eso. Era un castigo para Aarón, en cierta medida, porque él los crió, pero ya eran adultos. Pero más que eso, era para demostrar que aquellos que le han fallado al Señor ni siquiera merecen el luto. Para demostrar que aquellos a quien Dios ha castigado, es más, aquellas personas que han cometido blasfemia contra el Espíritu Santo, allá en Juan dice, ni siquiera oren por ellos. Y uno dice, wow, ¿cómo no voy a orar por mis hijos? ¿Cómo no voy a orar por esto? Ojo, fue Dios el que lo dijo, no es un pensamiento tuyo, no es un pensamiento mío, no es que a mí me va a venir a dar la gana de decirle, hermana, hermano, no ores por tus hijos. Hay que tener cuidado con eso. Por eso la Biblia nos dice en 2 Tesalonicenses o 1 Tesalonicenses 5, del 21 en adelante, que no menospreciemos la profecía, que es la palabra de Dios, pero que lo analicemos todo y que retengamos lo bueno. ¿Es de Dios lo que estoy haciendo o no es de Dios? Porque si una persona ha cometido un acto que a Dios no le parece y yo intercedo o yo me pongo a favor de esa persona, participo de su pecado. Y Dios lo está viendo como algo verdadero y como algo cierto. No es tu sentimiento, no es el hecho de llorar, era el padre el que estaba haciendo eso. No es el hecho de que por ser padre, hijo, buen amigo, buena amiga, yo voy a participar de la maldad que ha hecho otra persona, porque delante de Dios el castigo que va a tener aquel que lo hizo, va a tener también el otro que lo está apoyando. Hay un dicho muy popular que dice que tanto peca el que mata a la vaca como el que le amarra la pata, ¿verdad? Algo así. O sea, son cómplices. Entonces, estaba diciéndole a Aarón, ellos cometieron un pecado muy grande delante de mí y por eso los consumí. Si tú vas a llorar o vas a interceder, ya están muertos por ellos, pero puedo decir, Señor, revívelos, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros como padres no quisiéramos eso? ¿Cuántos de nosotros, o imagínense, teniendo en el lecho, ahí acaba de morir mi familiar, mi padre, madre, hermano, lo que sea, no nos sale del corazón el pedirle a Dios, tú eres todopoderoso, haz un milagro y levántalo ahora? Y lo podemos decir, pero en este caso a Aarón no se le permitió. Hubo un silencio ahí, un silencio de dolor, pero a la vez un silencio de obediencia a lo que Dios le estaba diciendo en ese momento a través de Moisés. Y todavía sigue el verso, no terminé de leer el verso 16, Levítico 16 dice, entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de luto. ¿Por qué? Para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Pero a ti, que estás cerca, no te es permitido. ¿Se imagina usted? Yo creo que Aarón, no lo dice la palabra, pero que como hombre, como persona, como ser humano, llevó este dolor en su corazón y ese recuerdo. Ni siquiera pude tener luto por mis hijos. No pude decir nada. Algunas veces usted puede recordar un familiar que ya falleció y de repente viene a nuestra mente el decir, me hubiera gustado preguntarle sobre esto que nunca le pregunté. Me hubiera gustado expresarle mi amor, me hubiera gustado decirle, abuelo, abuela, te amo, gracias por lo que hiciste. Muchos de nosotros podemos llevar sentimientos hoy día adentro por un dolor que hubo. Sin embargo, importante es decirle, Señor, yo te doy gracias por lo que hiciste. ¿Me gusta? No, no me gustó, tú sabes bien que no me gustó. ¿Me dolió? Sí, tú sabes que me dolió la pérdida. Hubo esto, hubo lo otro, me siento mal, Señor, Él lo sabe. No estás mintiéndole, no estás sobreactuando. Lo que Dios está queriendo hacer acá es formando nuestro carácter y formándonos en el sentido de que debemos tener obediencia.
Muchas gracias. Obediencia hacia Él. Ahora, el tercer silencio es el silencio de Dios. ¿Dios guarda silencio? Sí, Dios guarda silencio. Y tenemos algunos ejemplos del silencio del Señor. Hubo un silencio históricamente hablando entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Alrededor del año 435 antes de Jesucristo, el último profeta, Malaquías, guardó su pluma. 435 años antes del nacimiento de nuestro Señor. En aquel tiempo el pueblo de Israel estaba sujeto por un imperio llamado Medo-Persa. En aquel tiempo había un sumo sacerdote nada más de la casa de Aarón. En aquel tiempo era el tiempo de Zorobabel, si ustedes se acuerdan de Zacarías 4:6. No, el famoso versículo, así habló, ¿verdad? Dios a través de Malaquías a Zorobabel, no con espada ni con ejército, mas con mi Santo Espíritu. En aquel tiempo había profeta todavía, estaba Malaquías que estaba hablando al Señor. Hubo ese año de más de 400 años de silencio, y luego cuando la Biblia rompe el silencio y llegamos al libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, el ambiente es diferente. Después que no hubo profeta por tantos años, Juan el Bautista está hablando y diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado a ustedes. Encontramos que el Mesías había nacido. Encontramos que ya no son los medo-persas los que están subyugando al pueblo de Israel, ya es el imperio romano el que está subyugándolo. Encontramos que ahora no hay un sumo sacerdote, sino que hay dos. Es más, el Señor fue juzgado por dos sumos sacerdotes, fue Anás y Caifás. ¿Por qué habían dos sacerdotes? Dice porque Anás era sacerdote ese año. ¿Y desde cuándo Dios dejaba sacerdotes por un año? Si el sacerdote era toda la vida hasta que muriera el sacerdote, era heredado también. Y luego está Caifás, el que debía haber sido el sacerdote, porque los romanos querían romper las escrituras, los mandatos de Dios, y estaban imponiendo sus propias leyes, y ellos ponían y quitaban los sacerdotes. O sea, es un ambiente diferente. Ahora, en aquel tiempo, había un solo templo donde se iba a adorar. Ahora vemos que hay montones de sinagogas, aunque hay un templo también, que no ha sido terminado completamente. Pero hay sinagogas, hay muchos templos por ahí, donde los rabíes, y hoy estábamos viendo en la escuela dominical, en donde nuestro Señor Jesucristo participaba también en esas sinagogas, en esos templos, para dar sus enseñanzas. Así que vemos un ambiente completamente diferente, y la pregunta es: ¿por qué Dios guardó ese silencio? Ese silencio que para nosotros fue mucho tiempo. Era poco tiempo el que Dios tenía para preparar justamente la venida del Mesías, Salvador de nuestro Señor Jesucristo. Hubo muchos eventos que pasaron ahí. Ahí aparecieron grupos rebeldes de judíos que querían pelear y liberar a su pueblo, como los macabeos. Por eso encontramos que hay algunos libros apócrifos, primer, segundo, no sé si hay tercero de Macabeos también, no me recuerdo sinceramente, y en donde se cuenta la historia de esta familia luchando para liberar al pueblo de Israel. Hubo un tiempo de silencio, sí. Podemos ir también a Isaías capítulo 53, versículos 6 y 7. Isaías 53, 6 y 7, donde nos habla de dos características que iban en contra de la naturaleza humana, hablando del Mesías. A este capítulo 53 de Isaías se le llama el capítulo del siervo sufriente. Para muchas otras culturas esto es inconcebible, que Dios sea humano. Habían semidioses como Hércules, por ejemplo, ¿verdad? En la mitología griega. Sin embargo, hablar de que Dios se había hecho hombre y que este hombre iba a sufrir penalidades y que nunca se iba a defender, era algo que no se había oído, y por eso era increíble. Decían: no es cierto, porque todos nuestros dioses no admiten ninguna equivocación o error humano y lo castigan fieramente. En cambio, aquí se habla de un siervo sufriente. Dice así Isaías 53, 6 y 7:
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, silencio. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, silencio, y no abrió su boca, silencio. 3 veces Dios está diciendo silencio, guardó silencio. Y es que Él vino a cumplir el plan para el cual había venido, a morir por ustedes y por mí. Él pudo abrir su boca y decir que una legión de ángeles viniesen. Yo creo que con uno hubiera bastado para matar a tantos hombres. Sin embargo, guardó silencio por amor a usted y por amor a mí. ¡Qué lección tan grande! Porque algunas veces nosotros, en lugar de guardar silencio delante de nuestro Dios cuando nos sentimos afligidos, vamos y abrimos nuestra boca para ir a hablar muchas cosas que muchas veces no son ni verdaderas. Pero Dios nos está dando una lección. Si Cristo guardó silencio, ¿por qué yo no voy a guardar silencio? Porque es una forma de esperar y decir, Señor, tú me mandaste a hacer esto o aquello, yo voy a guardar silencio y voy a esperar en ti. Sabemos que en la antigüedad Dios tuvo una promesa para Abraham y en esa promesa le dijo, vas a tener un hijo y en tu descendencia, si lo ven en el capítulo 12 de Génesis, tu descendencia será como la arena del mar, incontable, y en ti serán benditas todas las naciones y yo voy a bendecir al que te bendiga y voy a maldecir al que te maldiga. Pero le dijo que iba a tener un hijo, ya tenía 90 años cuando le dijo eso. Pasó el tiempo, 1, 2 y 3, Señor, y el hijo. 4 años, 5 años, Señor, y el hijo. Y luego se le ocurre a su esposa, a Sara, y le dice, ¿por qué no tomas a mi esclava, a Agar? Acuéstate con ella, la embarazas y el hijo que tenga va a ser mío. Uno dice, pero qué cosa tan grotesca, ¿verdad? Que una mujer le diga a su esposo que se acueste con otra. Pero ¿saben que eso era culturalmente aceptable? Que no era la primera vez que se hacía, era parte de la cultura. Y cuando se habla de la sierva, el verdadero nombre que se le debe dar es mi esclava. Y el esclavo no tiene derecho a nada, ni siquiera nombre tiene. El dueño le pone el nombre. Y si tiene hijos, es como si fuera, como que usted tuviera una granja. Aquí tengo 20 esclavos y este es el hombre más fuerte, la mujer más alta o más esbelta, los voy a unir y los hijos que tenga van a ser mejores esclavos. Como si fuera ganado. Se oye feo, pero esa es la verdad. Y el hecho es de que le dijo Sara, el niño que va a tener ella va a ser nuestro. Y así lo hizo Abraham. Sin embargo, eso muestra de que Abraham falló. ¿Por qué? Porque tenía que esperar en el Señor. Él tenía que guardar silencio. Él tenía que estar diciendo, Señor, no voy a hacer nada. Yo voy a esperar en ti en el momento que tú lo hagas. ¿Y sabe qué? Tuvo su hijo. Pero de ahí Dios cumplió con el hijo de la promesa, con Isaac. Pero ¿qué pasó a raíz de esto? Pasó un problema, usted lo puede leer si quiere todo el capítulo 16 de Génesis, cuando iba huyendo a Agar y luego el ángel de Jehová le encuentra y todo lo que le dijo. Y el nombre que le dio Ismael tiene otro significado en el hebreo. Eso le dice será un hombre fiero. Esta expresión hombre fiero quiere decirle será un asesino terrorista. Y desde aquel tiempo Dios ya había dicho que la descendencia de Ismael, los árabes, los musulmanes de hoy iban a actuar de esa manera y que iba a estar en contra de sus hermanos. ¿Cuáles son los hermanos de los árabes? Los judíos, las 12 tribus. Y ahí están en contra de Israel y los quieren acabar, los quieren hacer polvo. O sea, por no haberle hecho caso a Dios, vino un desastre que hoy todavía lo estamos lamentando, después de 5,000 años. Porque no se le hizo caso al Señor. Ahí está la Biblia. La Biblia nos indica a nosotros cómo debemos comportarnos y qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer. Sabemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Quiere decir que si Dios actuó de una manera en el pasado, vamos a ver esa forma de actuar hoy de acuerdo a nuestra manera de actuar. O sea, hay que esperar en el Señor y vamos a esperar lo que Él tiene que hacer con cada uno de nosotros sin importar las circunstancias siempre y cuando
nosotros le sirvamos a Él y hagamos todo lo que Él quiere. Veo el Salmo, voy a ir más bien pasando al siguiente punto, otro silencio que decía. Hablamos del silencio de Jesucristo, pero ahora hablemos del silencio también del salmista, el silencio de David. En el Salmo 39, versículo 2, y luego pasaremos al versículo 9, veamos el hecho. David se está quejando porque él tiene perseguidores, porque tiene opresores y porque él sabe que Dios ha hecho muchas cosas buenas para con él. Y a veces cometemos este error también hoy día. Y veamos lo que dice el Salmo 39, versículo 2. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y ¿qué dice? Se agravó mi dolor. El salmista está diciendo que él enmudeció, que hizo silencio y cayó delante de Dios. Primero se está quejando de sus perseguidores y opresores, pero que él enmudeció aún de lo bueno que Dios ha hecho. ¿Cuántas veces desde aquí se dice y a veces se ruega, que yo no estoy de acuerdo con eso, sinceramente, para los que dirigen? Hoy vamos a tener un testimonio. ¿Habrá un testimonio aquí? ¿Hay testimonio aquí? Aquí, hermano, Dios no ha hecho nada por ustedes. Yo creo que no hay que estar rogando a nadie. Cuando alguien va a agradecer a Dios, debe levantar su mano o antes decir, si sabe, porque ahí aparece quién es el que va, aquí está, quién es el que va a dirigir el siguiente fin de semana o el siguiente viernes, y venir a la persona y decir, hoy tengo testimonio, hermana. Pero a veces parecemos mendigos de Dios. ¿Quién, pobrecito, tiene un testimonio, hermano? No ha hecho nada Dios. Y después de 5 minutos, pues no ha hecho nada. Vamos a seguir el programa. No creo que sea así la forma en que debemos actuar. Hay un testimonio hoy, a la 1, a las 2, a las 3, sigamos el programa. Simple y sencillo. ¿Por qué? Porque debemos ser agradecidos de lo que Dios ha hecho. Más de una vez hay personas que me dicen, oyera mi testimonio, yo creo que se hincaría usted a levantar sus manos, a alabar al Señor. ¿Y usted por qué no lo da enfrente? Es que me da pena. Entonces, ¿qué estamos esperando? Pues Dios dice que aquel que se avergüence de Él aquí en la tierra, allá se va a avergonzar delante del Padre. Y el salmista lo está diciendo, pero lo está expresando: Señor, me callé, guardé silencio aún de lo bueno que tú has hecho conmigo. No cometamos ese error. No debemos guardar silencio ante las cosas buenas que Dios ha hecho. ¿Cuántos tenemos vida? ¿Cuántos tenemos trabajo? ¿Cuántos tenemos familia? ¿Cuántos tenemos el privilegio de estar hoy aquí para alabar el nombre del Señor? No hay ni uno que pueda decir que no ha recibido algo bueno de nuestro buen Dios. Entonces, ¿por qué callamos? ¿Por qué guardar silencio? Ya que somos tan expresivos, muchas veces debemos acostumbrarnos a que todo lo que haga el Señor debemos realzar su nombre. Yo a veces me pregunto, Señor, ¿por qué el hecho de no sanar tantas personas o de responder a las peticiones que hacen las personas en cuanto a sus necesidades? Y me pongo a cavilar en mi mente y a veces digo, el Señor no hace esto porque no exaltamos su nombre. Oramos y me he acostumbrado, creo que es una buena costumbre y más que eso es un deber, que cuando oro por una persona por sanidad le digo, Señor, levanta tu nombre. Queremos adorar tu nombre por esto que vas a hacer. Te doy gracias por lo bueno que eres. No solamente venir a pedirle, sino yo espero que cuando tú hagas ese bien, la persona pueda dar testimonio. Hemos ido a hospitales, personas con cáncer, personas en estado terminal de cáncer y se levantan en menos de una semana. Se van a su casa y le pedimos que venga a la iglesia a dar testimonio y dicen, no, me voy para México o ¿sabe qué? Me dijeron, ¿sabe qué hizo mi compadre? Me dijeron una vez, invitó a la familia un mariachi, hicieron un fiestón y se puso una buena y se celebrando que ya estaba curado. ¿Y sabe qué le digo? Recuerde lo que dice la palabra del Señor y se lo dijo a un paralítico, mira, ya has sido curado, no sigas pecando, no sea que te venga algo peor de lo que tuviste. Y ahí se lo digo a la persona. ¿Y sabe qué? Esa misma persona que yo le cuento en menos de un mes recayó y ya no se volvió a levantar, murió. El Señor había hecho la buena obra y cayó, enmudeció y más que eso volvió para atrás. Así que hay tantas cosas por las que sí debemos guardar silencios y otras que no.
Cuando vamos a alabar el nombre del Señor, cuando vamos a exaltar ese nombre, que no haya quien nos calle, que salga de nosotros, no por una obligación, no porque me están tocando las costillas, vaya, di tu testimonio, y casi saltando de la banca, ¿verdad? Y wow, y eso, no, es que me empujó, mire, ya estoy aquí parado, pues voy a testificar, ahora sí ya voy a testificar, eso es lo que necesitaba, un empujón. No, que no sea así, que salga de nosotros mismos. El verso 9, el Salmo 39, 9, nos dice lo siguiente. Dice, enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Posiblemente cuando estamos pidiéndole al Señor y estamos esperando en Él, vamos a hacer algo importante. Esperar en Él, y cuando Él lo hace, vamos a quedar asombrados, anonadados. En una frase, vamos a quedar patitiesos, diciendo, Señor, ¿cómo lo hiciste? Y de ahí sacamos la incredulidad. Yo que ni lo creía. Y a pesar de eso, Él lo ha hecho. Así que el salmista dice, tú lo hiciste, la opresión que tenía, todo aquello me lo quitaste, y ahora no abro mi boca, pero tengo que hacerlo. El mismo salmista está diciendo, en lo bueno me callo, y cuando vuelves a hacerlo, vuelvo a callarme. Pero hay otros salmos que dice, cantaré a ti tu gloria, te alabaré, ¿verdad? Esa es una reflexión. Hermano, no nos callemos de las cosas que Dios hace con nosotros, de las cosas buenas que Él está haciendo. Algunas veces guardamos silencio también por aquellas cosas en apariencia malas que nos acontecen. Pero ahí debe de venir la palabra a nuestra mente, el famoso versículo de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. No dice todas las cosas te saldrán bien. No, ¿por qué? Porque a veces el parecer nuestro no es la verdad. Nos ilusionamos y nosotros mismos caemos en nuestra trampa. Todo va a salir bien. No, el Señor dice, aunque hayan cosas que no vengan bien, yo sé lo que estoy haciendo. Ezequiel 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de paz. Sí, para que al final se cumpla el propósito que ustedes mismos tienen. El Señor está cuidando de cada uno de nosotros, y lo que debemos hacer es guardar silencio. Como dije el viernes, a veces el Señor nos manda, nos empuja al campo de batalla y como que no queremos ir, ¿verdad? Éntrale. Y ya vamos, si estamos en la orilla y estamos aquí, ya decimos, hoy sí, me voy a remangar. Pues Señor, ¿qué es lo que quieres? Y el Señor dice, te traje hasta acá, no para que pelees la batalla. Yo voy a pelear por ti, solo fíjate lo que voy a hacer. Nos lleva hasta el campo de batalla solamente para ver lo que Él va a hacer. Y eso significa tener fe. ¿Cuál es su batalla? ¿Qué tipo de batalla tiene? Puede ser financiera, puede ser una batalla en su hogar, puede ser increíble, una batalla entre los esposos. ¿Por qué? Porque uno quiere estar unido y el otro quiere separarse. Uno se va y el otro lo jala, ¿verdad? Y luego una discusión que hayan tenido, la palabra del Señor dice de que no debe ponerse el sol sobre nuestro enojo. O sea, no permitan que anochezca antes de arreglarse como esposos. De lo contrario, el matrimonio se convierte en el único campo de batalla en el cual los enemigos duermen juntos, pero de espaldas. Y si tienen una sola colcha, peleando por la colcha, ¿eh? Es terrible. No se ponga el enojo, el sol, quiero decir, sobre vuestro enojo. Guardar silencio ante el Señor. Voy a terminar ya casi. Dios en ocasiones nos pide silencio. Algo que debemos aprender como iglesia es el hecho de que desde el Antiguo Testamento y todavía hoy, y luego voy a contar una pequeña anécdota, el Señor pidió que hubiese silencio en su casa, silencio aquí. Eso de estarse levantando para ir a platicar afuera, por ejemplo, no está bien. ¿Verdad? ¿Han visto a alguien que se levanta de aquí, otro de aquí, se van a platicar entre el murito ahí y de ahí cada quien viene otra vez para acá? O que van para el baño y se quedan platicando por allá. No está bien eso. Habacuc, el famoso versículo que a veces he visto en las iglesias, Habacuc 3:20, que dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Mas Jehová está en su santo templo.
Él está aquí. No tenemos que estar cuchicheándonos unos con otros por ahí. No tenemos que estar, y a veces cosas que no son de Dios. ¿Y sabe qué? En medio de la plática ahí está el Señor escuchando. Esa es la verdad, sea para bien o sea para mal. Malaquías 3:16 dice de que dos compañeros que estaban en el frente de batalla se pusieron a hablar unos a otros. Gracias a Dios hablaron del Señor. ¿Y qué dice? Jehová escuchó y oyó y puso su oído en esas pláticas. Y libro fue abierto sobre las cosas que estaban hablando. Y ese libro va a ser abierto y va a ser usado a favor o en contra nuestra. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ahí está metido usted, ahí estoy yo. Aprendamos a guardar silencio en la casa del Señor. ¿Tenemos algo que hablar? Platiquémoslo en el gimnasio, platiquémoslo allá afuera. Reunámonos en una casa si quiere para platicar. Lo mismo que iba a platicar aquí, pueden reunirse en las casas para platicar. Pero aquí respetemos al Señor mientras estemos. Igual que los celulares, ¿verdad? Ponerlos en silencio es una buena costumbre también. Así que, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Dios en ocasiones nos pide silencio cuando estamos delante de él, cuando estamos en su presencia. Tenemos, luego que hemos pedido algo al Señor, debemos esperar en él, no hacer lo que hizo Abraham, que yo ya les conté, sino el hecho de poder esperar en nuestro buen Dios. El Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Otra vez, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No nos enojemos. ¿Sabe que a veces por una mala percepción o por una buena percepción nos cae mal alguien? Incluso estamos viendo la forma en que se para, la forma en que habla, las palabras que dice, y volvió otra vez. Y ya viste, y te fijaste, y estamos mal. Y nos dice, guarda, no te enojes, tranquilízate, espera. Y el Señor va a actuar en nuestras circunstancias, sin importar qué pase. El hecho de guardar silencio es algo que debemos aprender. ¿A cuánto no nos ha pasado, y me meto yo ahí, que nos están presentando a una persona y la persona nos extiende la mano y yo también, y luego, me llamo Mario Valdés, me llamo... ¿Cómo dijo que se llamaba? Porque yo dije mi nombre al mismo tiempo que la otra persona. Y nos despedimos y mucho gusto. ¿Cómo se dijo? Y los dos se van para ahí y preguntan, ¿y cómo se llama? Porque tenemos que acostumbrarnos a guardar silencio. Y ya, damos la mano y esperar hasta que la otra persona se presente. Me llamo Mario Valdés. Debe ser algo, ¿verdad? Del hermano José Valdés. Me llamo Mario Valdés, dice, usted ya dice su nombre. Ahora sí, se llama Mario Valdés. Pero, los dos a un lado, los dos uno encima de otro. A veces así pasa, vamos a discutir algo y la persona habla encima de la otra. Y no nos entendemos. No hemos aprendido todavía la buena comunicación. Hay que escuchar y después podemos dar nuestra opinión. Y es algo que se aprende, es algo que estamos aprendiéndolo todos los días. Así que el guardar silencio es algo tan importante porque venimos delante del Señor y decimos, Señor, tengo esto que pedirte y, a propósito, se me hacía falta esto, necesito un aumento en el trabajo y ya se me hace tarde, nos vemos, Señor. Y luego el Señor dice, espera, tranquilo. Y Dios, recuerda, tengo 10 años de estarte pidiendo eso. Yo tengo 10 años de esperar que me escuches. Guarda silencio, ahora voy yo. Yo quiero hablar, la oración es hablar con Dios, no es un monólogo. Yo quiero decirte algo, pero estás con prisa. Solo me pides y yo, ¿cuándo te voy a hablar? Hay que aprender a guardar silencio delante de nuestro Dios. Y es algo tan importante. Ese Salmo 37 me gusta muchísimo. Del verso 4 en delante, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Verdad? Deleítate a ti mismo en Jehová, Él concederá las peticiones de tu corazón, el 4, el 5. El 6, Él hará resplandecer tu justicia como el sol, ¿verdad? El mediodía, estoy parafraseando. Pero este 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres, no te molestes.
No digas cosas que no debes decir antes de tiempo, con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Hay que esperar que el Señor va a hacer nuestra justicia. Así que hermanos, hermanas, ¿cómo estamos? Porque a veces llegamos ante nuestro Dios y en lugar de venir en clamor, en acción de gracias, venimos ante Él con protesta. ¿Por qué, Señor, permites esto? ¿Por qué tal cosa? ¿No te he pedido? ¿No soy yo tu hijo, tu hija? ¿No eres tu rey? ¿No soy yo princesa o príncipe? Entonces, ¿por qué estoy pasando esto? Y empezamos a reclamar y se nos olvida quién es Él y quiénes somos nosotros. Hay que aprender algo muy importante, que estando en silencio, escuchamos la voz de Dios y el Espíritu Santo hará la obra en nosotros. Referente al hecho de que aquí debemos guardar silencio, les voy a contar algo, se me había olvidado. Tenemos un retiro de pastores del distrito todos los años. En septiembre tuvimos ese retiro y nos fuimos a Ventura. Estábamos allá en Ventura y en una de las tantas actividades que había en la tarde libre era de ir a una misión. En mi mente ir a una misión, dice, pues vamos a ir a evangelizar los pastores, ¿verdad? A un parque. Y nos dijeron, pues nos vamos a ver en tal parque. Y sí, llegamos ahí esperando, pues ¿dónde está el grupo? Y luego me dijeron, no, ya entramos porque nos había hecho un poquito tarde en el restaurante donde fuimos. Y dice, estamos aquí en la misión es ¿se acuerdan de Junípero? No me acuerdo cuál es el otro, es un sacerdote, el que fundó todas las iglesias católicas de acá, ya se me olvidó el nombre. Bueno, Junípero, ese sí me acuerdo. El asunto es de que era una iglesia católica, había que pagar por ir a ver las cosas antiguas que había ahí, ¿verdad? Cuando entramos a la iglesia, con el montón de imágenes y todo ahí, le voy a decir, los pastores, el superintendente, y le voy a decir claramente así, que estaban ahí, todos calladitos, que no se oía casi nada. Y ya llegué, bueno, y todos calladitos, y yo dije, ¿cómo se nos ha quedado? Que en la iglesia católica hay que guardar silencio ante los muñequitos estos, pero cuando venimos ante el Dios verdadero, aquí estamos cuchicheando y estamos hablando de lo que sea, nos estamos levantando a cada rato, ¿verdad? Y somos unos irrespetuosos, maleducados delante de nuestro Dios. Pero allá en aquel templo, eso nunca se me va a olvidar. El grupito y todo, que casi no se oía cuando todos en silencio. ¡Wow! Digo, qué contradicción tan grande. Pero eso que nos quede de reflexión, calle delante del Señor cuando estamos en su casa. Y eso va para todos, para mí también. Yo soy el primero. Guardar respeto por la casa de nuestro buen Dios. Así que, en resumen, mis hermanos, hoy hablamos sobre el silencio, que es la ausencia de sonido, que es algo melodioso que nos gusta, pero es la ausencia de ruido. El ruido es aquello que no nos gusta, aquello que nos molesta más bien al oído. Vamos a aprender entonces que hubo algunos ejemplos de silencio como el de Adán y Eva, porque había culpabilidad en ellos. El de Aarón, porque Dios le dijo que cuando alguien era culpable no debías estar de luto, aunque sea tus hijos, porque habías hecho algo en contra de Dios. Luego hay un silencio de Dios, un silencio histórico, pero también aquí, me voy a tomar un minuto nada más, hay un silencio grande que va a haber, y usted lo puede ver en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Hay un silencio cuando se abre el séptimo sello, Apocalipsis 8:1. Hubo un silencio como de media hora en el cielo. Si usted sigue leyendo el capítulo, le va a explicar el por qué se guarda silencio. A algunos no les gusta alguna explicación teológica humana que se ha dado. En el seminario teológico se nos dio la oportunidad, ¿verdad? Bueno, el grupo, de poder dar nuestras opiniones. Y ya que no se había encontrado una opinión bíblica, a pesar de que solo era de leer un poquito más, porque no se nos permitió leer más el capítulo, solamente ese versículo, ¿y qué opinábamos? La opinión es que, como entre hombre y mujer, la mujer es más comunicativa, Dios le había dado un break a las mujeres por media hora ahí en el cielo. Y por eso había silencio. Pero la verdad no es esa la explicación, ese es un chiste malo, ¿eh? La explicación es que el séptimo sello se iba a abrir
y por las cosas terribles que vendrían sobre esta tierra, quedó la gente asustada. O sea, los seres celestiales quedaron con la boca abierta. Media hora no dijeron ninguna palabra. Ay de los habitantes de la tierra por las cosas que van a venir. Ese es lo que estaba diciendo. Así que además de eso hemos aprendido, en tercer lugar, que además de ese silencio de Dios histórico, hubo también un silencio del Mesías, del siervo sufriente, del Cordero inmolado, que no dijo ninguna sola palabra y 3 veces se nos hace ver que guardó silencio. El salmista también guardó silencio y él se vio a sí mismo culpable por no haber hablado de las cosas buenas que Dios se había hecho en su vida. Por lo tanto, aprendamos de cada uno de los silencios. Aprendamos también que a veces es mejor callar que hablar y decir algo que no está en lo cierto o algo que no va a edificar a nadie más. Así que, hermanos, depende de las circunstancias que usted tenga, aprendamos del silencio que Dios dice. No importa cuál es nuestra situación, traigámosla delante de Dios y esperemos en Él y Él va a hacer lo pertinente. Salmo 37, 5. Él va a exponer, ¿verdad?, nuestra